para todos. Muchas gracias por aceptar la invitación de Todos por Medellín a este evento que hemos denominado de la reacción a la prevención, SIATA y la gestión del riesgo en Medellín y el área metropolitana. Estamos promoviendo una conversación ciudadana amplia en torno a uno de los asuntos más relevantes para la ciudad, dada la naturaleza de su suelo, las condiciones sociales y económicas de los últimos 60 años que han detonado una ocupación irregular y descontrolada en las laderas, principalmente con mayores riesgos en la oriental, con consecuencias relevantes, como veíamos en el video anterior, en términos de pérdidas de vidas humanas, lesionados, pérdidas materiales, desarraigo, pérdida de capital social y calidad de vida, entre otros. Veíamos en el video reciente algunos ejemplos de situaciones de desastres y emergencias en la ciudad, que también, como observaron, son frecuentes, es decir, no son esporádicas, y que dejan estas secuelas dolorosas para tantas familias y costosas desde el punto de vista de la gestión del Estado, máxime cuando son reactivas frente a las preventivas. Esta conversación es ahora más pertinente por la discusión que se avecina sobre la revisión de largo plazo del Plan de Ordenamiento Territorial, que tiene todo que ver con esto. De hecho, revisando el plan actual, uno de los principios rectores es la denominada resiliencia territorial, entendida esta como la respuesta del territorio frente a desastres coyunturales de origen natural o humano, así como la capacidad de la ciudad para enfrentar sus procesos de transformación sin vulnerar los derechos de los moradores y protegiendo las actividades económicas que sean compatibles de acuerdo con las normas del plan de ordenamiento. Adicional, entre las apuestas territoriales del plan de ordenamiento aparece en primer lugar el llamado urbanismo ecológico como estrategia para la adaptación y mitigación al cambio climático. El plan buscaba establecer e implementar en primera instancia medidas de adaptación que comprenden, en este caso de lo que vamos a hablar hoy, la gestión del riesgo y la consolidación de las áreas protegidas. Y en segundo lugar, medidas de mitigación con énfasis en el modelo de ciudad compacta, del que podríamos tener otra conversación bien larga, la configuración de una red de espacios verdes urbanos, la consolidación de un subsistema de movilidad sostenible. En este espacio corto de tiempo que les proponemos, de 3 horas, que vamos a compartir hoy, sinceramente no podemos abordar todos estos desafíos que se proponen en el plan de ordenamiento territorial, ni mucho menos hacer un balance de ellos, pero sí entender que están íntimamente relacionados, y de hecho creo que en los paneles vamos a observar un poco de eso con las preguntas, y eso le da una complejidad bien importante a lo que es el riesgo y su gestión, que es el tema central que proponemos hoy, y de una de las herramientas más importantes con las cuales se cuenta en la región para gestionar el riesgo, como es el sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá, SIATA. El objetivo general de este espacio es fomentar una reflexión colectiva sobre el riesgo en Medellín y la región metropolitana, los factores que lo agravan, las capacidades institucionales de las cuales no hablamos mucho y que son centrales para poder abordarlo de la mejor manera. El papel del SIATA como sistema clave de prevención, integrando aquí, como ya van a ver, las voces de la comunidad, de la academia y de la institucionalidad. Como objetivos específicos, difundir a la ciudadanía información sobre los riesgos que enfrenta la ciudad. Yo sé que acá hay muchos ciudadanos supremamente informados, que incluso viven en territorios donde el riesgo es permanente y están preparados, unos más, otros menos, pero otros la verdad solo vemos las noticias y poco conocemos del riesgo que enfrentamos.
Informar sobre la importancia del CIATA en la gestión del riesgo antrópico en Medellín y la región. Se ha hecho un gran esfuerzo, y creo que acá también lo veremos en términos de la apropiación social del CIATA, pero no está de más, de pronto aquí hay ciudadanos que no lo conocen a profundidad, lo han ido a mencionar, entonces también es importante que reforcemos el conocimiento sobre el CIATA y nos apropiemos de sus resultados. Visibilizar el estado actual del CIATA y también sus desafíos. Sobre esto último, durante este año, Todos por Medellín ha propiciado una discusión sana sobre este importante programa, haciendo alerta sobre un posible desfinanciamiento y buscando entender muy bien las razones para ello, si las sabía, esto es, las posibles eficiencias que se plantearon por parte del AMBA, o sea, el área metropolitana del Valle de Aburrá. Entendemos que una de nuestras responsabilidades en nuestro trabajo veedor es el cuidado de programas y proyectos que han demostrado sus bondades para el bienestar de la gente, y la verdad es que el CIATA es un ejemplo palpable de ello. Este sistema permite proporcionar información técnica que posibilita la toma de decisiones a fin de activar alertas en tiempos oportunos, anticipar emergencias y prevenir desastres. Su capacidad para generar datos precisos y de alta calidad lo convierten en una herramienta esencial para enfrentar los desafíos del desarrollo del territorio, por lo que asegurar su financiación de acuerdo con las necesidades crecientes en el ejercicio de prevención del riesgo es fundamental. Según datos entregados por el área metropolitana del Valle de Aburrá, la inversión total en el CIATA a lo largo de los años evidencia un crecimiento significativo, consolidando su papel como un sistema clave para la gestión del riesgo en el Valle de Aburrá. Desde 2011 hasta 2024, la inversión acumulada ha superado los 170.000 millones de pesos, reflejando el compromiso de las entidades financiadoras con el monitoreo ambiental y la prevención de desastres. Voluntad que se debe mantener y reforzar en el tiempo para garantizar que esta herramienta se fortalezca y cada vez sea más útil para los ciudadanos y las entidades encargadas de gestionar el riesgo. Tendremos entonces dos momentos de conversación. En el primero estaremos conversando sobre cuál es el riesgo hoy en Medellín y la región metropolitana, y en la segunda parte hablaremos sobre la importancia del CIATA y sus desafíos. Para ello contamos como moderador a Edison Henao, periodista de La Silla Vacía. Él nos va a explicar la metodología y los invitados con los cuales contamos. El público va a tener, ustedes van a tener un espacio para hacer preguntas, idealmente a través de unos pequeños papelitos que les han entregado o les pueden entregar el equipo de Todos por Medellín, alzan la mano y van formulando la pregunta, si es abierta o si es a una persona en particular de los panelistas. De nuevo entonces, bienvenidos, les agradecemos mucho su participación y ojalá de acá salgan unas muy buenas conclusiones. Muchas gracias. Bueno, invitamos a Edison. Y Edison se encarga de presentar a nuestros panelistas. Gracias, Piedad, y a todos y todas los que nos acompañan hoy. Bueno, como decía Piedad, vamos a charlar esta tarde en dos momentos. El primero es un poco, o más que un poco, está relacionado con cuál es el riesgo en la ciudad, y la idea es que charlemos unos 40 minutos con los panelistas invitados que ya les voy a presentar, y al cierre tengamos un espacio para preguntas de unos 15 minutos. Vamos a charlar en este primer espacio con, primero tenemos un invitado por parte de la alcaldía, Carlos Andrés Quintero, que es el director del Departamento de Gestión del Riesgo y de Desastres. Lo invito por favor a que nos acompañe. Catalina Díaz Escobar, ella es directora de Inteligencia para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Cambio Climático en la Corporación Presentes. Ya les voy a dar un poquito de contexto de qué hace cada uno.
Vamos a charlar también con Natalia Castaño, que es la directora de Urban en EAFID, y también vamos a charlar con Miguel Castaño, que hace parte de la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8. No es la guerra de los sexos esto, así salió. Se pueden cambiar. Muy bien. Bueno, la gestión del DAGRET ya la tenemos muy presente todos, pero también Carlos tiene en este caso... ¿Escuchan bien? Hay un eco, ¿no? Sacrificios técnicos, ¿no?, que tenemos que hacer. Bueno, Carlos tiene una especialización en gestión del riesgo, manejo del riesgo, ha trabajado, ahí mejoró, en el DAGRAN, ahora está en el DAGRET. Con Natalia, en algún momento molestamos a Natalia haciendo reportería en El Colombiano, porque Urban es un referente para nosotros los periodistas cuando cubrimos estos temas, y en Urban pues trabajan temas de medio ambiente, sostenibilidad, y no solo en formación, sino también ofreciéndole soluciones a la ciudad. Y por acá, a Miguel lo vi en algún momento en la Universidad de Antioquia, aquí nos volvemos a encontrar. La Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8 ha hecho un trabajo tremendo por la ciudad y por, desde los territorios, comprender la gestión del riesgo y también la adaptación climática. Ahorita vamos a charlar sobre eso. Y con Catalina, no conocía Presentes, un poco antes de venir acá me informé más sobre lo que hacen. Es una corporación que no hace, ¿no? Entonces revisaba en su portafolio y tienen unas estrategias de filantropía para ayudar a reconstruir como comunidades o barrios cuando afrontan emergencias, trabajan datos para tratar de afrontar estos temas a partir de inteligencia artificial, y también hablan de territorios o hábitats sostenibles, ¿no? Entonces ese es un poco el contexto de con quién vamos a charlar hoy. En este primer espacio, un poco la premisa que nos proponían desde Todos por Medellín era que charlemos un poco sobre cuál es el riesgo que está viviendo la ciudad. Yo les traía unos datos, pero ya nos hicieron una buena recapitulación con el video de cuál es el riesgo que estamos afrontando en la ciudad. Pese a eso, voy a entregarles unas cifras y quiero que con eso catalicemos la conversación. Primero, tengo por acá que en total la ciudad tiene 4.000 o más de 4.000 quebradas. Ese es un dato bien interesante porque sin importar dónde vivamos, yo vivo en el norte de la ciudad, usted puede vivir en el sur, en el occidente, todos tenemos mínimo a 500 metros de la casa una quebrada. Por tanto, podemos ser en algún momento víctimas o testigos de un desbordamiento o de una emergencia. En abril pasado fue el mes en que más ha llovido en la ciudad durante los últimos 15 años. En lo que va del año, por lluvias y deslizamientos como veíamos, hemos registrado tragedias en Altavista, San Antonio de Prado, Villatina, Los Balsos y más reciente en Granizal, donde hubo importantes pérdidas humanas. Y este es un dato un poco viejo, pero me interesa mucho que lo revisemos más adelante, y es que a 2022 la ciudad tenía 3.000 desplazados climáticos, lo que nos muestra muy rápido que el cambio climático y el riesgo ha dejado de ser un tema exclusivo de ambientalistas, sino que también es un problema económico y de derechos humanos, ¿no? Entonces, con eso quiero que arranquemos con los cuatro, pues preguntándoles si esto que a veces los periodistas o la gente asociamos con riesgo, cuando ocurren estas emergencias, es la única forma de cómo podemos hablar de riesgos. Si riesgo es solo cuando ocurren tragedias o hay otra forma de hablar de riesgos para que nos montemos en esta conversación. Arranquemos por Carlos. Hola. Es que sí es difícil. Es complicado. Es que es complicado. Ya entendí a Piedad, sí. Bueno, yo creo que primero que todo es agradecer la invitación a este espacio,
que propicia Todos por Medellín. Gracias Piedad, gracias a todo el equipo. Yo creo que en estos espacios y con ustedes, que veo gente y caras muy conocidas, muy activas en la ciudad, en lo que respecta a la gestión del riesgo de desastres, pues para mí es un espacio muy importante, porque son en los cuales precisamente podemos dialogar de estos temas que nos competen a todos. Entonces, lo que decías ahora, el riesgo no es algo en lo que yo le diga no le quiero o no lo quiero mirar. El riesgo en sí mismo es algo obligatorio, y aún más en lo que efectivamente hemos vivido en términos de cifras. Cada vez vemos más y mayores afectaciones en todo el territorio, con un impacto directamente a la ciudadanía. O sea, esto no es solo Medellín, o sea, América Latina y el Caribe representa tan solo el 9% de la población mundial, pero absorbemos el 17% de todos los desastres de origen hidrometeorológico. Esto es una cifra bastante importante, y hoy en Medellín pues lo estamos viviendo. Estas lluvias, estas fuertes precipitaciones que afectan las comunas del distrito de Medellín, que ahí es una pregunta que también hacía, si es el riesgo en Medellín. O sea, uno podría decir que las 16 comunas y los 5 corregimientos tienen riesgo. Lo que pasa es que nivel de riesgo o probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo, ¿cierto? En este caso, las mayores afectadas, que es la comuna 1, la comuna 2, la comuna 4, la comuna 8, el corregimiento de San Cristóbal y de San Antonio de Prado, son quizás los que más han absorbido todos estos escenarios de riesgo, principalmente derivados de eventos hidrometeorológicos, que luego se ven en movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales. 3 de los escenarios más recurrentes que tiene el distrito de Medellín, de los 6 que tenemos identificados en el Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres. Entonces, el riesgo es un elemento que se encuentra en la cotidianidad, y la gestión del riesgo es un proceso transversal, no solamente del DAGRED, no solamente del área metropolitana, de presentes, de la comunidad, de las instituciones. Esto es efectivamente un proceso social que nos compete a todos. Cuando les preguntaba por el riesgo, les preguntaba si riesgo es solo hablar de tragedias, también desde la ignorancia esa pregunta, porque yo creo que adentro de la gestión del riesgo hay como unas rutas diferentes. Entonces el riesgo se empieza a gestionar incluso previo a que haya riesgos, o un poco hablemos de eso. Sí, primero gracias por estar acá, por atreverse a venir a escuchar un tema que solamente es importante cuando se materializa el evento. De resto, la sociedad parece que no es un tema de relevancia, pero ustedes hacen la diferencia al estar en estos espacios que les permite aprender e informarse. El riesgo, como lo dice Carlos, se construye, ¿cierto? Es un proceso social. Desde la ley lo dice también, es un proceso social que nos invita a ser todos responsables. Pero esa responsabilidad no es solamente del Estado, es desde la empresa privada, es desde los habitantes, es que estamos haciendo en el territorio. Entonces, la relación con el riesgo empieza de la manera como lo percibimos, como nos lo enseñan, como nos lo sensibilizan. Siempre nos han enseñado el miedo, el riesgo desde el miedo y desde las culpas. En Presentes nosotros tenemos como una campaña, y es
comprender para transformar. Si yo no entiendo en el contexto en el que vivo las dinámicas, la inequidad, el territorio, el hambre, el desempleo, las condiciones sociales normales de un territorio, el riesgo entra a sumar de una manera positiva o negativa. Entonces, cómo me aproximo es la manera como llego, no necesariamente cuando ya la emergencia está. La educación es un pilar fundamental para los procesos de sensibilización, para entenderlo y apropiarnos de él. Ahorita Carlos se adelantaba un poquito como a las, como a las zonas donde tenemos más riesgos en la ciudad. Pero entonces volvamos a ese tema y lo empezamos a desglosar un poco. Las personas que nos acompañan vieron un mapa allí afuera cuando ingresaron y si bien yo decía al inicio que todos tenemos la probabilidad de presenciar algunos riesgos, no toda la ciudad tiene los mismos riesgos. Entonces me gustaría un poco, para que en compañía de Miguel, que en la Comuna 8 manejan muy bien el tema, volvamos un poquito sobre eso y lo ampliemos. Recientemente recibimos información de miles de evacuados en diferentes lugares de la ciudad, entonces quiero un poco que insistamos en esa radiografía antes de avanzar. Bueno, perfecto. Nuevamente, como les decía, la ciudad, el distrito de Medellín tiene una geomorfología muy particular y muy bonita, ¿cierto? Muchos de nuestros pequeños, yo hace poco le explicaba a mi hijo que me preguntaba, papá, ¿por qué tacita de plata? ¿Cierto? ¿Por qué este concepto acerca de Medellín? Y yo le explicaba precisamente con una taza. Entonces yo le decía, mira mi amor, es que Medellín está emplazada en un gran valle que la atraviesa un río, pero para donde mires estás dentro de una ladera. Donde veas, en el oriente, en el occidente, en el sur, estamos con fuertes, con altas pendientes, ¿cierto? Y esta geomorfología de Medellín versus lo que contabas ahora de la riqueza hídrica, o sea, estamos en un proyecto de actualización de estas fuentes hídricas, pero hablamos de más de 4.800 en todo el distrito. Entonces, alta pendiente, gran cantidad de fuentes hídricas, esto favorece esas condiciones de riesgo en cuanto a los escenarios de riesgo derivados de las fuertes precipitaciones, por ejemplo. Entonces, todo se conjuga para la materialización de deslizamientos, de inundaciones y de avenidas torrenciales. Es por eso que la gran mayoría de las visitas de inspección por riesgo, de las evacuaciones temporales y definitivas, se derivan de este fenómeno, que son los deslizamientos, lo sigue con los deterioros estructurales, que se derivan pues de un proceso constructivo inadecuado que tienen algunas de las edificaciones de Medellín. Entonces, entender que esta Comuna 1, esta Comuna 2, la Comuna 3 y la Comuna 8, que representan gran parte de la ladera oriental, que también tiene unas condiciones geológicas importantes, ya conocidas por la mayoría de nuestros geólogos, y es esa roca bonita, hermosa que tiene esa ladera, que es la Dunita de Medellín, pero que significa en sí mismo un riesgo. ¿Y por qué significa un riesgo? Porque esta conformación que tiene la ladera oriental, pues favorece que el agua que se infiltra por el antiplano de Santa Elena, más la lluvia acumulada, crea unas cavernas, y que esto, luego de estas fuertes precipitaciones, pues se convierten posteriormente en unos deslizamientos como lo vemos ahora en el Popular, en la última de Granizal, que afectó bastante
esa parte del distrito de Medellín, pero también lo hemos visto en el Poblado, pero también lo hemos visto en Villatina. Entonces, hay muchas condiciones que favorecen esos escenarios de riesgo y esa constante materialización impacto. También lo vemos al frente en San Cristóbal y en Altavista. O sea, este escenario de riesgo materializado de los últimos meses, pues es tan fuerte que cambia toda la condición de la cuenca, ¿cierto? Y si entramos a un análisis de lo que sucedió, esas fuertes lluvias en un periodo de tiempo corto que suman casi 2.5 metros, si no estoy mal, en solo este lugar, pues claro, favorecieron la ocurrencia de cerca de 130 deslizamientos en una cuenca, afectando toda la cuenca de Altavista. Se nos presenta el represamiento, la avenida torrencial, y cambia por completo esta cuenca en la parte baja de Altavista. Y vamos más allá, y es un tema estructural de Medellín. Hoy más del 10% de la población de Medellín es población venezolana, ¿cierto? Y está gran parte de esta población asentada en el corregimiento de Altavista. Puedo equivocarme en el dato, pero entre el 2022 y el 2023, toda esta cuenca de la quebrada Altavista se emplazaron nuevas construcciones en el margen de la quebrada, en la llanura de inundación y en donde está catalogado la amenaza por avenida torrencial. Y efectivamente fue lo que encontramos hoy en este fuerte problema que tuvimos en Altavista. Entonces, hay muchas condiciones geomorfológicas, hidrológicas, pero también humanas, ¿cierto? También hemos encontrado que derivado de estos deslizamientos, por ejemplo, en el barrio Carambolas, donde lastimosamente una madre pierde la vida con su bebé, en la parte alta hay una invasión o mal llamada invasión de cerca de 300 viviendas que entre enero de 2022 y noviembre de 2022 crecieron cerca de 400 edificaciones, y el mal manejo de agua, ¿cierto? Todo estaba entregándolo a la montaña. Entonces se nos presentan los deslizamientos. Entonces vemos muchas condiciones que tiene Medellín, pero también vemos mucha intervención antrópica de la ciudadanía, que, como dice Cata, la percepción del riesgo es todavía muy baja y no entienden lo que pueden causar, ¿cierto? Y hoy lo hemos materializado. Yo quiero ir con Natalia para encuadrar esta parte. Porque a veces uno desde el desconocimiento se pregunta, ¿es el cambio climático el que está generando estos riesgos? ¿O tenemos también desde la planeación o el modelo de planeación que hemos privilegiado hay unas consecuencias? Entonces, Carlos ya tocaba algunas de esas cosas y me gustaría que nos ayudes a encuadrar la conversación en ese sentido. Desde Urban, un poco, ¿cómo han visto el tema del modelo de planeación que tiene la ciudad? Canalizaciones, hay quebradas que ya no sabemos por dónde pasan justo por ese modelo, pérdida de bosques que ya no absorben agua y por eso vemos tantas inundaciones. Hablemos de eso un poquito. Bueno, pues primero agradecer el espacio. Siempre es muy importante poder generar estas comunicaciones entre procesos comunitarios, institucionales y académicos, así que agradecemos mucho esta invitación. Yo creo que siempre tenemos que volver como a una ecuación muy básica. El riesgo es el resultado de una amenaza y unas transformaciones humanas y una ocupación del territorio que en determinada medida pues hace que sea más vulnerable a esa amenaza. Todos estamos en este momento en una amenaza alta por sismos, por terremotos acá en el Valle de Aburrá, y de alguna manera lo vamos a vivir de manera diferente, dependiendo de nuestra construcción, de nuestra capacidad económica, de nuestra capacidad de tener asegurados nuestros bienes, etcétera. Entonces eso mismo lo tenemos que entender con unas condiciones geológicas particulares del Valle de Aburrá,
es bastante difícil hablar, por el eco, perdón, y unas condiciones climáticas, ¿cierto? Y también tenemos que entender que la ciudad en sí misma es un proceso acumulado en el tiempo. Si nos retrocedemos a 1950, Medellín se planeaba y crecía en la parte más plana, y así se imaginó cómo iba a seguir creciendo. Luego hacia el 50, el 70, se empezaron a ocupar las medias laderas, o sea, pendientes entre el 10 y el 20%, ¿cierto? Y eso es lo que tenemos hoy en barrios ya que están en proceso de consolidación. Pero hacia el 90 la ocupación empieza a darse en las altas pendientes, más del 20%, 30, 40%. Por tanto, ese riesgo que antes en los 50 no le estábamos hablando porque sucedía como un hecho natural de la montaña, hoy sí lo vivimos porque gran parte de la población más reciente ha llegado a esas pendientes. Pero también hay que aclarar que no es solo un riesgo asociado a la autoconstrucción, sino como modelo de ocupación, también la formalidad y la planificación también han ocupado esa alta pendiente. Sabaneta es un ejemplo, duplicó su suelo urbano en suelos de pendiente, sin servicios, con poca accesibilidad, por tanto no es solo una presión que se está dando por condiciones informales o más vulnerables, sino también que lo estamos presionando con otros aspectos. El hecho de la construcción de infraestructuras de movilidad que sí o sí pasan por partes de esa ladera, también modifican los taludes, la forma en que nos movemos en el valle. Por tanto, ese riesgo también está dado por muchas presiones y por una condición en las últimas décadas más intensificada. Obviamente, en el escenario de cambio climático, esto se intensifica mucho más. El aumento de la temperatura, el aumento de la intensidad de las lluvias, hace que además esa agua que tenía, digamos, más espacio para absorberse en el suelo, hoy estamos hablando que casi que el 63% de las zonas de recepción del acuífero están impermeabilizados. Ese 63% del agua se mueve en alguna superficie y se acumula en otras y arrastra otras cosas, ¿cierto? Entonces, esa función que suplía ese suelo pues no está sucediendo y llega a intensificar situaciones específicas. Entonces creo que las determinantes están en lo geológico, están en las condiciones hidrometeorológicas, pero también están en la forma como hemos ocupado y como hemos tomado decisiones en la planificación. Miguel, Natalia menciona ese tema como de la construcción hacia la ladera, y yo creo que el riesgo, ustedes ahí en la mesa de hábitat de la Comuna 8, pues lo viven desde la ladera. Hablemos un poquito de eso, de cómo se vive el riesgo en esa parte de la ciudad y de cómo ustedes lidian con el riesgo. Hola, listo, ahí se escucha. Bueno, no sé qué tanto hable coherentemente porque sí se escucha bastante el eco, entonces puede que hable muy pausado. Listo. Digamos que desde los barrios autoconstruidos que llamábamos, no los llamábamos invasiones, sino barrios autoconstruidos, barrios autogestionados de la ladera, especialmente la nororiental, que hablaba Carlos, de la Comuna 1, 3 y 8, Popular, Manrique y Villahermosa. Digamos que como vimos en el mapa, es de las comunas que más condiciones de riesgo tiene. Digamos que nosotros, y hablando de vulnerabilidad que Natalia lo mencionaba, nosotros no nos consideramos comunidades vulnerables, sino en condición de vulnerabilidad, porque el mismo sistema económico, el modelo de desarrollo de ciudad ha hecho que las personas víctimas de la violencia, desplazados internos e externos de las zonas rurales hayan llegado a ocupar esas laderas, sin un acompañamiento del Estado. Si el Estado no me resuelve mi vivienda digna, yo llego y construyo según mis capacidades económicas, mi conocimiento. Entonces digamos que esa dinámica se ha dado principalmente por esas comunidades desplazadas que hemos llegado a habitar la ladera. Yo vivo en el barrio La Ladera, a pesar de que se llama así, es la parte más baja de la Comuna 8, pero digamos que esas condiciones geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, como lo hablaba Carlos, estamos enfocados en la amenaza.
Pero ese riesgo, como lo mencionaba Natalia, y nosotros le agregamos otra condición a esa ecuación, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad dividido capacidades. Si tenemos comunidades organizadas con conocimiento del riesgo, con identificar, conocer cómo se comporta, digamos, la aplicación del CIATA, mirar cómo se transporta la precipitación a través de la ladera, tenemos esas capacidades, entonces el riesgo merma. Claro, pero son desigualdades estructurales que ha hecho que construyamos en esas laderas. Entonces, por ese lado son condiciones económicas, digamos que estas 3 laderas son las más deficientes en temas de inseguridad alimentaria, seguridad, presencia de grupos. El Estado no tiene un papel relevante en ese lugar. Digamos que son otros actores que han tomado ese papel que el Estado no ha llegado a ocupar. Y claramente eso también se ha visto reflejado en que no hay un reconocimiento de las capacidades locales. Hay comités comunitarios de gestión del riesgo, juntas de acción comunal, procesos como la mesa de vivienda, panel intervarial de cambio climático. Digamos que llegamos haciendo exigencias históricas, que ahorita hablaremos de ellas, pero digamos que hay oídos sordos. Conocemos el problema en términos de mapas, diagnósticos, en escenarios de cambio climático, porque Medellín tiene un plan de acción climática, pero no se han materializado esas exigencias en obras de mitigación, mejoramiento integral de barrios, de esas zonas que son en alto riesgo no mitigable. Entonces es importante mencionarlo ahí. Y claramente si los funcionarios, personas que van a hacer esos procesos institucionales no viven, no reconocen el territorio, claramente esa percepción del riesgo va a ser mucho menor. Los que vivimos y sufrimos los desastres en los territorios somos quien realmente reconocemos. Y si no hay una escucha activa, que no es solo escuchar en estos espacios, discusiones de diferentes escenarios de participación, sino que se materialicen acciones. Es voluntad política, y la voluntad política se tiene que transformar en recursos, inversión. Y esas 3 comunas son prioritarias para hacer cualquier tipo de inversión enmarcados en la gestión del riesgo. En el remate voy a abrir un espacio para que le hagan sus pedidos aquí al vocero de la alcaldía. Pero quiero que... Aquí ya tenemos una foto rápida de qué está pasando, pero hablemos de lo que se está haciendo, de qué está haciendo la ciudad para gestionar este riesgo. Entonces, antes de ir a Carlos, quiero que Catalina, con el trabajo que hacen en Presentes, nos cuente qué han visto. ¿Qué está haciendo la ciudad, las comunidades, las ONG para gestionar ese riesgo? Sí, ahorita lo decía y esto es responsabilidad de todos. Así como es responsabilidad de todos desde la empresa privada, que en este caso nosotros representamos el sector social, que es la corporación Presentes. Nosotros todo el tiempo estamos con un radar activado para no llegar cuando ya se materializa el evento, sino que nosotros buscamos siempre la manera de llegar antes, educar, pero no con una educación desde la imposición y desde la teoría, sino de la construcción de capacidades con las comunidades. Él lo decía, ¿cierto? Solamente la persona que vive en un territorio con riesgo está sensibilizado ante el riesgo. Los demás parece que esto nunca les fuera a pasar. Nadie se levanta diciendo, hoy qué rico, un deslizamiento. Cuando llegamos a la isla de Providencia por el huracán Iota, la comunidad decía, vea, hasta que ya mi Diosito nos castigó. Entonces, esa correlación de que el riesgo siempre le pasa al otro, no a mí, nos lleva también a una individualización en la sociedad. Entonces nosotros, desde el sector privado, estamos jalonando un proceso cultural que lleve a que venga. Todos ponemos, todos generamos riesgos, pero todos hacemos parte de la solución. Trabajamos de la mano con el sector público, el resto del sector privado y las comunidades, porque sin eso el riesgo pues nunca tendría como esa posibilidad de desarrollo positivo. ¿Qué se hace? Muchísimo. Procesos de apropiación social,
manejo de ayudas, entrega de información, narrativas de impacto diferentes. Lo decía ahorita, el riesgo nos enseña desde el miedo. Entonces, cuando usted se atreve también en una cosa tan sencilla, Instagram, WhatsApp, las redes sociales, con un mensaje sencillo, claro, fuera de lo técnico, las comunidades se acercan mucho más a la temática y sienten que hacen parte. Cuando usted pone ejemplos de alguien que es muy real y muy parecido a usted, su sensibilización y aprendizaje es diferente. Y reconocemos también que desde el sector público se construyen capacidades, pero si las comunidades, la empresa y el resto de la sociedad no se vinculan a estos procesos, no somos capaces. La gestión del riesgo de desastres es un proceso que necesita manos, que necesita cerebros, que necesita ojos, que necesita ayuda. Esto no es solamente recaer la responsabilidad y buscar el responsable, que en este caso el más fácil es el Estado. Pero ¿qué está haciendo la academia, la empresa privada y los demás? Nosotros con Urban también hemos tenido aproximaciones y se han hecho acciones positivas. En la Comuna 8 hemos participado de los diálogos que se hace con la comunidad y con muchas de las entidades que están acá presentes se hace. Pero ¿qué pasa? Somos tan poquitos haciendo que el universo es tan grande de cosas que nos perdemos. Son 10 municipios del área metropolitana. Me salgo del área metropolitana y son más de 125 municipios de Antioquia. Municipios categoría sexta, donde la materialización del riesgo es lo que menos les preocupa al territorio porque tienen otras prioridades. Y cuando ahorita lo decías, el tema de cambio climático y de la migración climática, apenas lo estamos entendiendo, apenas estamos entendiendo el fenómeno y son cosas diferentes. Ser desplazado por violencia es una cosa, pero ser desplazado por el clima implica otras responsabilidades y otra respuesta. Entonces acá nos podríamos quedar hablando de lo que hacemos y decirnos que lo estamos haciendo muy bien, pero aquí hay retos muy grandes y retos profundos de problemáticas como sociedad. Voy a los retos en un ratico, pero para que Carlos se sienta bien aquí en este espacio, entonces sí, y también que esto es como un ejercicio de corresponsabilidad, entonces quiero pasar rápido por cada uno. Natalia, como desde la academia también, ¿qué se está haciendo para aportar a esta gestión del riesgo? Bueno, pues lo primero es de Urban, como Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, hemos entendido que también la gestión del riesgo es finalmente un ejercicio para planear y definir esas estrategias para la gestión del hábitat, en este caso, por ejemplo, de ladera, ¿cierto? Entender que allí, desde diferentes disciplinas, podemos aportar, desde el conocimiento más especializado de la geología, pero también cómo desde las soluciones basadas en naturaleza, un urbanismo más consciente de estas condiciones es capaz de abordar. Entonces, digamos, desde Urban Meafit hemos priorizado estos territorios como un territorio de aprendizaje en doble vía. Desde lo que la universidad tiene, pero también en conversación directa con los procesos territoriales. Entonces eso también nos ha permitido conversar con las organizaciones locales, invitar a muchos de esos líderes a ser parte de nuestra maestría, es decir, generar el espacio académico, también un laboratorio para esas conversaciones y a su vez poder aportar también con conexiones con otras universidades a nivel internacional para encontrar alternativas para solución. Es decir, que desde la universidad queremos ser ese puente que permita conectar conocimiento, conectar lo que las comunidades ya están haciendo y también gestar conversaciones a escala de planificación metropolitana,
municipal y siempre dentro del marco de la formación, pues también para entender que desde la academia también tiene que aprender del territorio y el territorio también tiene mucho que aprender de ese conocimiento que a veces está ahí más quieto o que se mueve pero que debería estar más conectado con otros saberes. Entonces digamos que ese hecho de priorizarlo como un territorio donde además también, por ejemplo, el tema del derecho, de la tenencia de la tierra, es fundamental también entenderlo. O sea, solo los urbanistas veremos unas cosas, los geólogos otras, pero hay otras capas que también hay que poner en esta conversación, así como los aspectos asociados a la gestión pública. ¿Cuáles serían las alternativas para que, por ejemplo, hoy el POT tiene priorizado este borde, pero todavía eso no llega a la acción? Entonces, ¿cómo aceleramos las buenas intenciones en acciones concretas? De esas capas hace parte la sociedad civil, las comunidades. Miguel, cuéntale a la gente, yo creo que aquí muchos saben qué hacen en la Comuna 8, pero para los que no, porque ustedes tienen unas estrategias o una forma de gestionar el riesgo que podría ser casi el piloto para el resto de comunas de la ciudad, y de hecho han querido convertirse en el piloto para ejecutar ciertos planes de acción climática. Listo, bueno, como acciones de la mesa los podemos dividir en 4 líneas. Digamos que hay un primer proceso de formación, un proceso formativo donde acompañamos personas que hemos sido formadas, técnicos, ingenieros, sociólogos, politólogos, y hacemos un proceso de construcción del conocimiento con las comunidades que habitan y habitamos esa ladera. Entonces hay procesos formativos como las escuelas populares de autonomías. En época de pandemia 2020, esas escuelas populares tenían 3 enfoques: energética, digamos, cómo en esas laderas que los servicios públicos no llegan precisamente porque son zonas de alto riesgo, entonces EPM no puede garantizar el acceso a agua potable, energía, luz. Entonces, cómo hay alternativas desde los barrios que se construyen. Entonces hay Escuela Popular de Autonomías alrededor del alimentario, huertas, agroforestas que se han materializado y que se han construido en procesos formativos y luego se implementan. Energética, hídrica, sistemas de captación de agua lluvia, y a partir de esos procesos de formación también hay procesos de incidencia política y social, desde la escala nacional, distrital y local. En comuna, ¿en qué incidimos? Presupuesto participativo, el plan de desarrollo local. Fuimos los primeros en construir el Plan Integral de Gestión del Riesgo y Adaptación a Cambio Climático en una comuna en Medellín con recursos de presupuesto participativo. A nivel distrital, incidencia en Plan de Desarrollo Distrital en 2024, en el Plan de Ordenamiento Territorial desde 2014 se lleva haciendo incidencia en torno a la gestión del riesgo, y claramente que este año vamos a seguirlo y el próximo mucho más y mucho más fuerte. Y a nivel nacional, este año iniciamos y acompañamos la construcción de una ley que está tratando de cómo clasificar, materializar, registrar los desplazados por factores climáticos. Entonces, digamos que llegamos a la mesa a incidir en diferentes escenarios. Y digamos que hay procesos de movilización, comunicación, las redes son muy activas para nosotros, son primordiales para dar a difundir lo que hacemos, y la acción. No solo nos quedamos en exigir, porque también como comunidades tenemos responsabilidad y es compartida, por eso hablamos la gestión comunitaria del riesgo. Entonces, algunos barrios como el Pacífico, que es un ejemplo de ciudad, de país, digamos que construyó su propio plan de gestión del riesgo. Entonces, precisamente cuando hubo la avenida torrencial, en 2020 no hubo personas muertas, claro, 40 familias evacuadas lastimosamente y viviendas destruidas, pero no se perdieron vidas en ese caso. Y también llevamos un proceso de hace más 5 o 6 años con universidades de Escocia, con la Universidad de Edimburgo y Heriot-Watt, implementando acciones del Plan Integral de Gestión del Riesgo y Adaptación a Cambio Climático. Y precisamente durante el año pasado se implementaron 3 pilotos de soluciones basadas en naturaleza, alrededor de los sistemas de captación de agua lluvia, de capturar el agua en techos de sedes comunitarias, almacenarla, pero también utilizarla para esos sistemas sanitarios, y disminuimos esos picos de escorrentía que se dan por lo general en las vías y en las aceras. Implementamos un proceso de restauración alrededor y cercano a un retiro de quebrada, precisamente para que ayude a infiltrar el agua, disminuya esas posibles inundaciones aguas abajo, y
sistemas de captación de agua lluvia, y un vivero de especies nativas que con el apoyo de Low Carbon City también se implementó en el barrio del Pacífico, porque la misma comunidad también quiere, venga, nosotros queremos producir nuestras especies nativas para sembrarlas en el cerro, que el cerro Pan de Azúcar es desde el cerro, digamos que colinda la ladera. Entonces digamos que también no solo nos quedamos en la parla, en el discurso, sino que vamos a la acción y con ejemplos, y muchas veces invitamos a las instituciones, corporaciones a que conozcan, que sirvan de ejemplo y a dialogar, pues siempre estamos dispuestos. Yo les anticipé que allá han hecho muchas cosas, pero Carlos ya nos va a contar qué están haciendo desde el DAGRED para gestionar el riesgo. Digamos que un poco este reclamo institucional que solemos hacer muy rápido, inclusive desde la prensa, pues ya vimos el retrato de qué están haciendo en los otros sectores, qué está haciendo la alcaldía. Bueno, gracias por coayudar en la gestión del riesgo. Yo creo que a veces la pregunta ¿qué está haciendo el DAGRED para gestionar el riesgo de desastres? Es la misma que hacemos nosotros. ¿Qué estoy haciendo yo para gestionar el riesgo de desastres? Porque digamos que esto es una construcción colectiva. Yo me quiero devolver al año pasado cuando estábamos construyendo el plan de desarrollo. Yo puedo decir que estuve en todos los encuentros, en las 16 comunas y en los 5 corregimientos, escuchando a la ciudadanía sus reclamos, y más que sus reclamos en muchas de las comunas eran sus propuestas, y una de estas era la Comuna 8, me acuerdo Robinson, Miguel, Carlos, no me acuerdo de la otra niña, con una vehemencia y un conocimiento del territorio absoluto. Y como lo decía también Miguel, o sea, es que nosotros somos los que conocemos nuestro territorio. Partiendo de esto, es también como nosotros hemos desarrollado y ejecutado el plan de desarrollo en el marco de la gestión del riesgo de desastres, volviendo a contarle a la ciudadanía que la gestión del riesgo de desastres del distrito de Medellín no es el DAGRED, ¿cierto? Nosotros somos los articuladores de la política pública, pero cada una de las dependencias del distrito hace gestión del riesgo de desastres. Y mi tarea fundamental era precisamente en esa construcción del plan de desarrollo que cada entidad entendiera su papel en ese proceso de la gestión del riesgo de desastres, que como ya lo hemos debatido y en diferentes escenarios, es un proceso social. Sí, las obras son fundamentales, o sea, hay unas obras necesarias y que hemos venido haciendo a lo largo del distrito en este año y medio, que suman las intervenciones ya cerca de 81.000 millones de pesos, de los cuales cerca de 8.000 se han invertido en la Comuna 8. Tenemos una obra disruptiva que todavía no la hemos inaugurado, pero ya casi sale, que es la barrera dinámica, para que retenga las piedras y no afecte las comunidades del Pacífico abajo, ¿cierto? Entonces, el DAGRED ha avanzado, ya tenemos hoy 21 planes comunales de gestión del riesgo de desastres. Esto es algo y también importante, porque es que la gestión del riesgo parte efectivamente desde las comunidades. No todas las comunas de Medellín tienen la misma vivencia y la misma exposición y la misma identificación de sus escenarios de riesgo, por eso es importante que cada una de las comunidades lo tengan. En cuanto a ese proceso de conocimiento, entendiendo lo mismo, volvemos a la matemática de la fórmula del riesgo, cuando hablamos de la amenaza y la vulnerabilidad, y esto se va al riesgo, entendiendo que eliminar esa amenaza a veces es imposible llevarla a cero, pero trabajar en la vulnerabilidad es lo más que hemos invertido en este año y medio, pudiéndole entregar capacidades a la comunidad a través de diferentes actores desde del ámbito social, con la construcción de las comisiones de gestión del riesgo de desastres dentro de las juntas de acción comunal, fortaleciendo los comités comunitarios de gestión del riesgo de desastres, pero también impactando a hoy más de 125.000 personas a las cuales se les ha reducido la vulnerabilidad desde diferentes aristas. Este es un presupuesto que en el Consejo se debatió bastante, el presupuesto de DAGRED,
que llegaba a cerca de 200.000 millones de pesos, una cifra que triplicaba desde la construcción del DAGRED, pero que siempre vamos a decir que es corta. Y yo le decía a la comunidad y a las diferentes fuentes, es que no es 181.000 millones de pesos enfocados a la gestión del riesgo de desastres del distrito de Medellín. Tenemos la concurrencia de la Secretaría de Infraestructura Física con las obras de mitigación, con la Secretaría de Medio Ambiente, con las obras en las que en cuencas y quebradas. En planeación hay un tema importante que es el plan de mitigación de la infraestructura que viene desde hace varios años haciendo estudios y hoy estamos hablando de cientos de miles de millones de pesos, ¿cierto? Pero que efectivamente planeación juega un papel fundamental en esta revisión de mediano plazo del POT, en la cual se debe incluir este plan de mitigación de la infraestructura para garantizar unas obras de mitigación también en el distrito. Entonces, esto en cuanto a conocimiento, reducción y obras de mitigación, pero también en el fortalecimiento de nuestros servicios de respuesta. Nosotros tenemos como responsabilidad en el DAGRED los bomberos. Los bomberos juegan un papel fundamental en la respuesta y tienen déficit de herramientas, equipos, ¿cierto? Que estamos avanzando en poder solventar un poco esto para poder mejorar esa capacidad de respuesta en la atención, yendo en todas las aristas. O sea, yo creo que tenemos una ley que es la 1523, que es muy amplia, es de las leyes que más capacidades tenemos para poder gestionar el riesgo, para conseguir mecanismos de financiación, para la integración de lo público, lo privado y lo comunitario. Nosotros desde el DAGRED hemos buscado eso, precisamente esa concurrencia de todos los actores y estamos avanzando en un tema fundamental que seguramente ahorita en el panel lo vamos a abordar y es el sistema de información para la gestión del riesgo de desastres enfocado al ciudadano, a ese ciudadano 360 que realmente necesita más conocimiento para reducir sustancialmente esa vulnerabilidad y posteriormente que ese impacto o esta afectación a los desastres no sea tan fuerte. Llevemos la conversación hacia adelante, que ya casi vienen las preguntas. Digamos que hay un plan que mencionaba Miguel de acción climática que va hasta 2050, pero ponernos a hacer un checklist acá de si se está cumpliendo o no sería muy complicado, no tenemos mucho tiempo. Pero la conversación que se viene, Carlos, es la del plan de ordenamiento territorial. Y yo quisiera aquí volver a Catalina, un poco pensando hacia adelante. ¿Qué debemos hacer en esa conversación para empezar a migrar de un modelo más reactivo, que es lo que estamos viendo ante todas las emergencias que hemos tenido, a uno preventivo? ¿Qué debería incluirse en ese POT? Bueno, entender la ciudad como un sistema dinámico. La gestión del riesgo de desastres y el riesgo no es solamente una mirada técnica, esto necesita un enfoque social, económico y todo lo que el ser humano necesita, pero sin olvidarnos también de los ecosistemas. Entonces, en esa lógica, mirar la ciudad como un proceso, como una ruta, empoderar al ciudadano e informarlo, pero que la ciudadanía no pase simplemente de tener un dato, sino que tenga información y que las comunidades estén de verdad vinculadas a sus procesos de desarrollo y con una participación que pues, es contradictorio decir participación activa, no una participación simplemente de llenar espacios, sino que las voces y la incidencia logren el camino. Un ordenamiento territorial, yo siempre lo he dicho, el ordenamiento territorial no es ordenar lo que está desorganizado, porque no hay nada desorganizado, todo tiene una mirada diferente, cada territorio tiene una necesidad. Las 16 comunas, los 5 corregimientos son diferentes, los 10 municipios del área metropolitana son diferentes, cada uno necesita una valoración, ¿cierto?, frente al riesgo. El reto es
ciudadanos informados, ciudadanos preparados, una ciudad de verdad que responda a las necesidades de los ciudadanos, una institucionalidad articulada, una empresa privada generando inversión donde se necesita, no donde uno se imagina, y motivar la acción anticipada, que todo lo que hagamos lleve a la reducción del riesgo de desastres y volver este tema un tema cultural, de hábitos positivos y de seres humanos conscientes. Ese es el futuro que necesitamos. Y Natalia, a ver, desde la planeación urbana, ¿ustedes cómo están pensando esa tarea allá en Urban? ¿Qué se podría hacer? Mira, en la gestión del riesgo pues se habla mucho de la mitigación y la adaptación, pero también tenemos que poner otro ingrediente adicional y es la prospectiva de ese riesgo, o sea, ¿dónde va a pasar en un futuro? Porque tenemos que ser capaces de utilizar también las tecnologías, no solo para los eventuales situaciones que puedan ocurrir en el corto plazo, sino también entender dónde se está presionando esos lugares que van a ser susceptibles luego a condiciones de riesgo. Es decir, que hay que incorporar una mirada prospectiva y estratégica para evitar y anticipar digamos, ocupaciones que están sucediendo y que muchas veces se está dando por urbanización ilegal, y eso es una condición que tenemos que poner también sobre la mesa. ¿Qué control se está haciendo al territorio? Porque estamos acá hablando todos preocupados como por cómo afrontamos el riesgo, pero hay situaciones que nos están sobrepasando y que están poniendo a la ciudad en una situación peor, porque claro, las familias encuentran una opción de vivienda, pero en unas condiciones muy críticas, desconectadas, sin accesibilidad, sin servicios, es decir que estamos siempre detrás del problema, no estamos llegando antes. Entonces ese como por un punto específico, creo que otro desafío que tenemos es como la situación tiene una situación tan compleja de solucionarlo, porque son muchas causas y también se da de manera muy diferente. Tenemos que construir escenarios más flexibles para experimentar, para encontrar herramientas jurídicas, tecnológicas, sociales, de conexión institucional y social y académica, para poder experimentar cosas que nos permiten avanzar más rápido. Porque si esperamos a tener la solución más perfecta, no vamos a avanzar con tanta celeridad. Los procesos que están haciendo las comunidades son muy potentes y podemos nombrar la Comuna 8, podemos nombrar los procesos que se han hecho en Bello Oriente con el sistema de alertas tempranas y participativas como Inforris, La Onda, La Cruz. Cada uno de esos barrios está haciendo gestión comunitaria del riesgo, pero creo que falta más conexión con recursos, porque además se está haciendo con universidades, se está haciendo con mucha voluntad desde diferentes instituciones, pero si encontramos un escenario de flexibilidad para ensayar, prototipar, equivocarnos, para luego encontrar soluciones que luego puedan ser replicables, creo que lograremos también todos encontrar, romper un poco ese miedo, porque también actuar implica poner recursos, una responsabilidad también de funcionarios o también la academia poniéndose al servicio también de quizás cosas que deba revisar, pero también que pueda potenciar. Entonces creo que ese escenario de flexibilidad nos ayudaría a movilizar más, partiendo de lo que todos ya estamos haciendo y a partir de ahí sacar cosas mucho más potentes. Mencionabas algo rápido para pasar a Miguel de la vivienda. El acceso a vivienda digna. A veces no entendemos que ese quizás es uno de los problemas centrales y de las deudas grandes que tenemos para afrontar esta situación. Claro, y en esa lógica de la mirada sistémica, la vivienda no necesariamente se tiene que solucionar en la ladera. O sea, la ciudad ha dispuesto suelos de renovación que quizás están muy enfocados solo al mercado, pero hay que fortalecer también como solución la vivienda social en suelos cercanos al río, en suelos cercanos a Río Norte. Ahí hay una oportunidad enorme que nos permitiría empezar a suplir cierto déficit
dar alternativas de vivienda en zonas más seguras. Es decir, no todo lo tenemos que solucionar en las zonas más críticas, sino que la misma ciudad también tiene otros espacios que debería gestionar para albergar ello. Y yo creo que también hay un desafío grande en la articulación metropolitana de las decisiones que cada municipio hace. Cuando mencioné lo de Sabaneta, pero hoy Bello, Barbosa están también redefiniendo su POT, o sea, no podemos esperar que solo Medellín trate de resolver el problema, porque la presión sobre escenarios de riesgo se está dando en todos los municipios. Y creo que hay un desafío que, si bien el área metropolitana se ha construido el PMOD, el plan metropolitano, eso llevarlo a la conversación de los POTs autónomos, ¿cierto? Porque cada municipio es autónomo para definirlo, eso todavía no se está dando de manera tan clara. Y lo estoy hablando en temas de la ocupación del acuífero, la ocupación de las laderas, la ocupación de las quebradas. Miguel, ¿qué le pide a la institucionalidad de cara a ese POT? Ustedes como mesa lucharon por que algunos indicadores se tuvieran en cuenta cuando se aprobó el plan de desarrollo, hubo mucho debate, no les fue tan bien porque no todos quedaron. ¿Qué piden a ustedes ahora? Bueno, digamos que esas exigencias no son nuevas, son las mismas, y que ya Carlos, los subdirectores, Esteban las ha escuchado, la alcaldía las ha escuchado desde 2024, y no solo esta alcaldía, sino en las últimas 2, 3 alcaldías, que son exigencias históricas. Entonces, aquí empecemos. Digamos que sabemos que en Comuna 8 se hicieron los estudios microzonificados, estudio de detalle de riesgo, entonces a partir de ahí salió un plan para la mitigación del riesgo en la infraestructura. Eso tiene cotizadas más de 30 obras diseñadas. Ninguna o poca de estas obras se han realmente implementado o ejecutado en la 8 específicamente. Y esas obras, ¿qué hacen? Garantizar o bajar esas zonas de riesgo a riesgo medio o bajo, garantizando el acceso a servicios públicos que, digamos que en la ladera no se garantizan legalmente. Entonces, se podría garantizar a través de la implementación de esas obras del plan de mitigación del riesgo de la infraestructura. La formulación del macroproyecto del borde urbano rural es una de las áreas de intervención estratégica que el POT de 2014 dejó en pañales, pero no se ha formulado, apenas sabemos que están haciendo como diagnósticos, estudios, pero esa formulación de ese borde que recoge ese límite entre Comuna 1, 3 y 8 con Santa Elena garantiza a que, digamos que si se formula, se garantiza el mejoramiento integral de barrios, que las personas que vivimos ahí, las viviendas que de pronto no tienen, digamos, la estructura adecuada para resistir diferentes eventos, digamos que se mejoren estructuralmente, se hagan soluciones de viviendas adaptadas a la ladera, porque el arraigo es imposible mover a alguien de Comuna 8, llevémoslo para el centro de la ciudad, nadie va a estar dispuesto, y esos procesos de reasentamiento deben ser siempre localizados en la misma comuna. Digamos que el POT tenga un enfoque de cambio climático y que realmente esos escenarios que estamos participando sean incluidos en las exigencias, que no sea, como también Caterina lo mencionó, una participación solo de llenar listas, sino que una participación que evidencia esos instrumentos, porque los instrumentos están, falta es implementarlos. Entonces, a partir de esa formulación de POT, del macroproyecto del borde urbano rural, el mejoramiento integral de barrio, los planes de legalización, porque claro, si vos no tenés las escrituras, o sea, esa seguridad jurídica de tu casa, vos no le vas a invertir para que esté, digamos que de forma estructural adecuada para afrontar las condiciones de la ladera. Entonces, si legalizamos predios, viviendas que están en zonas de alto riesgo mitigable y zonas de riesgo medio, se puede garantizar mayores inversiones y el mejoramiento integral. Acceso a la información, qué bueno que está empezando una plataforma como el acuerdo de Escazú lo indica, digamos que sea accesible también, que sea cercana, que se pueda leer, que veamos los reportes, los deslizamientos, cuántos se han registrado en tal lugar. Entonces, digamos, eso es supremamente importante. Entonces, y para que todo eso se logre, necesitamos plata y voluntad política. Siempre eso, y como lo hemos dicho en todos los espacios, vuelvo y refuerzo, siempre estamos dispuestos a sentarnos, a construir, a dialogar pues con todos los actores. Yo sé que Carlos solo dirige el DAGRED y que el riesgo es transversal en la alcaldía, pero ¿cómo queda esa voluntad política de cara al POT?
¿Cómo va a afrontar la alcaldía esa discusión? Porque no hay que olvidar que hay muchos intereses en riesgo, ¿no? Entonces hay que tratar como de que los intereses privados, los intereses públicos lleguen ahí a un buen equilibrio en función del riesgo. Así es. Nosotros, pues, estando al frente de las carteras de todas las dependencias del Distrito de Medellín, pues siempre se maneja el discurso de la equidad presupuestal, ¿cierto? Hacienda y planeación a veces me ven, y creo que me ven como yo a veces veo a Miguel, porque yo digo, o sea, lo que está pidiendo Miguel, digamos que en una negociación, la más cercana que he tenido así compleja es una negociación sindical, yo le decía a los bomberos, venga, usted está aquí negociando algo que por derecho se le debería entregar, ¿cierto? Es lo mismo que pasa acá. El tema del PMRI es algo que le dimos y le hemos dado una fuerza y pues hemos ido con esa bandera a planeación porque finalmente son obras que efectivamente son para mitigar el riesgo, para reducir el riesgo, pero son obras de, digamos, más que la complejidad es el valor, ¿cierto? Porque cada año que no se hace es un año que sube el valor de la obra, entonces estamos hablando de cerca de 500.000 millones en esas obras que tiene el PMRI. No lo vaya a anotar por ahí, Piedad, porque después hay que anotarlo, Piedad. Entonces es un tema que yo ya entendí, todos por Medellín, porque propicia estos espacios, que le estamos dando carnita para entrar a preguntar, bueno, ¿en qué va esto? No, eso es importante, las deurías son importantes en este escenario. Entonces, eso, Miguel, yo me acuerdo que, si no estoy mal, fue Aníbal Gaviria, en la administración de Aníbal Gaviria, que se diseñó el Jardín Circunvalar. Esto era un proyecto hermoso que precisamente buscaba limitar ese borde urbano rural y controlar ese crecimiento de la ladera, y que hoy ya vamos a caminar el Jardín Circunvalar y es dentro de la casa que alguien ahí lo puso. Lo mismo pasa y me ha pasado, por ejemplo, en La Guadita, ahora que hoy estaban ahí de medio ambiente, que fuimos a ver causa raíz de la avenida Torrencial en La Guadita, y fue en la parte alta de Caicedo, y yo miré hacia la izquierda y las letras de Coltejer, que se acuerdan, las letras de Coltejer todavía están, toda esta gran parte ahí, y uno dice, Dios mío, esto se veía despejado desde la montaña y hoy las estoy caminando. Entonces, estos son proyectos que efectivamente, y estoy seguro que el POT los está revisando, voluntad política desde la gestión del riesgo frente a liderar esa batalla para la incorporación y la transversalidad de la gestión del riesgo de desastres, sí, sistema de información para la gestión del riesgo de Distrito de Medellín. Esto va a ser, y yo me emociono porque para mí es el proyecto grande que tenemos nosotros en el DAGRED, va a ser lo más importante de los últimos años en temas de gestión del riesgo, para poder entregarle a la ciudadanía qué es la gestión del riesgo de desastres, cómo están ellos en la gestión del riesgo de desastres, y esa información tan importante, no solamente de las emergencias, sino luego a través de inteligencia artificial, que a nosotros los tomadores de decisiones nos entregue información predictiva y a la ciudadanía acciones para reducir el riesgo de desastres. Bueno, quedó el compromiso, ahorita charlamos sobre ese sistema porque Carlos va a estar en el siguiente panel. Preguntas, ¿cuántas preguntas podemos hacer? Que estamos ya sobre el tiempo. ¿2, 3? A ver. Jesús. Bueno, vamos a dar espacio para una pregunta. Las otras las respondemos por correo. Bueno, a ver, dice, para Catalina o Natalia. Catalina o Natalia, ¿cuáles deberían ser las prioridades de la alcaldía en la gestión del riesgo, conociendo las limitaciones de presupuesto? ¿Qué debe priorizar la alcaldía cuando el recurso es escaso? Natalia.
Yo no ¿Difícil? creo que el recurso sea escaso. ¿No considera eso? No creo que sea escaso, o sea, creo que... Ese es el argumento de la alcaldía sí. cuando dice que no sube las inversiones, ¿no, Carlos? Vamos. Yo creo que se debería priorizar un escenario de una gestión más integrada, ¿cierto? De todos los actores que de alguna u otra manera participan en las diferentes fases de esa gestión del riesgo, desde la prevención, desde la atención, desde la planificación, porque creo que cada uno, claro, desde su propia responsabilidad y tratando de hacerlo bien, pues no hay esos espacios para esa mesa conjunta para afrontar ese tema. O sea, y tenemos que hablar también asociados a temas de movilidad, porque la movilidad también implica las dificultades para moverse. Tenemos que hablar de los temas obviamente de EPM, los servicios básicos, lo que decía ahorita de la gestión y control del territorio. Eso, hay unos que están encargados de la prevención y de atención, pero ese quién lo está asumiendo para que se entienda que haga parte de un encadenamiento de acciones de manera más integradas. Creo que eso puede ser, y además ahí también en esas mesas cómo entran los datos y la información, la evidencia para tomarlas, como decía ahorita, de manera prospectiva, y que de esa manera los recursos no sean fragmentados, sino mucho más integrados. Creo que priorizarían esa gestión compartida. A Catalina se la voy a cambiar, porque nos dicen acá que hablamos de la fotografía, de los riesgos, de lo que está pasando, pero se visibilizan poco las soluciones a corto y largo plazo. Lo hablamos hace un ratico, pero ¿cuál debería ser esa mirada hacia adelante? Bueno, le vamos a meter entonces otro pedacito a lo que dije ahorita, y es democratizar el acceso a la información. El futuro de la ciudadanía está en comunidades informadas, comunidades preparadas. Democratizar ese acceso no es simplemente tuitear o ponerlo en Instagram, o sea, no estoy hablando del DAGRE, para que no me mires así. Esto es la ciudadanía en pleno, ¿cierto? Y la ciudadanía implica todas las dependencias del municipio y las entidades. Democratizamos el acceso trascendiendo las redes, llevándolo al territorio, movilizando la ciudadanía, pero yo vuelvo y lo digo de una manera consciente, o sea, que a uno cuando lo inviten a estos espacios es de verdad para que su voz sea escuchada y no simplemente para hacer un chic de que ya el evento se hizo. El futuro está en trascender el dato a una información, porque hoy en día con IA estamos haciendo muchas cosas. En Presentes tenemos un cerebro que analiza tendencias, riesgos, prospectiva, pero cuando tú vas y se los llevas al territorio hay gente que no lo entiende, ¿cierto? Y todo el mundo tiene un celular, pero no todo el mundo lo tiene conectado. Entonces tampoco podemos creer que poner información en alguna página es que a todo el mundo le llega o que todo el mundo la entienda. Entonces yo siento que todo lo que hemos dicho de retos que tiene el territorio, más esa democratización y la humanización del riesgo, nos va a llevar a ser un territorio más resiliente, más sostenible y respetando completamente la naturaleza. Nosotros no nos podemos seguir en el antropoceno creyendo que nosotros estamos en el centro y que nosotros somos lo único importante. Aquí los animales, absolutamente, las plantas, todo también les afecta las emergencias y los desastres. Entonces, ¿cómo nos pensamos un territorio para todos? Esta la abrimos un poquito con Natalia, pero es para Carlos. Y me parece que es importante, es una pregunta muy buena. ¿Cómo ven desde el DAGRED el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda como un factor que contribuye al riesgo? ¿Y qué está haciendo la alcaldía para abordarlo? Si no hay información. Sí, yo creo que no hay suficiente información, finalmente, porque efectivamente es una realidad. O sea, el déficit de vivienda en el distrito de Medellín es efectivamente, es histórico y en este momento, en temas de gestión del riesgo, pues, ¿qué es lo que me compete a mí? Me quedo sin esa respuesta, argumento completo. Dale, Pia.
Sí, la pregunta es de Luisa Grajales, pero creo que es una buena forma. Lo podemos hacer así, ¿no? Digamos que en el plan de desarrollo la alcaldía tiene una meta de construcción de vivienda, pero eso lo podemos ampliar a través de la piedad. Luisa, eso va a la canasta. Sí, es poco ambicioso. Yo creo que esa es una discusión importante también de cara al POT y ok, y que hay ejemplos importantes en el país. Barranquilla es un buen ejemplo de lo que está pasando con la vivienda y que podemos aprender internamente de eso. Bueno, ya terminamos este espacio, gracias a nuestros panelistas, Miguel, Catalina, Carlos, repetimos ahorita, Natalia, y aquí me dicen que vamos a un refrigerio, no sé si sí, si no, y a una acción simbólica que tienen preparada desde Todos por Medellín. Volvemos a charlar. No se vayan a ir. Sobre el CIATA, nos falta una charla. Que es que comen el refrigerio y se van. No, esto se compone. Viene cosas más emocionantes. Carlos está animado, a las 4 entonces retomamos.